Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Esto no es primera vez que lo hacemos y específicamente sobre temas de técnicas de recolección de semillas nativas chilenas. Esto, si no me equivoco, ya es tercera vez que generamos un webinar que cada año tratamos de hacerlo un poquito mejor. Es un tema poco inexplorado. Hay personas que se dedican hace siglos, milenios a este tema y hoy en día hay una necesidad de hacerlo bien, de conocer bien las técnicas y tener especialistas en el tema, y por lo mismo creemos que hay mucho valor en aportar a presentar lo que nosotros hacemos y que otras personas puedan aprenderlo, ya sea porque se dedican a estos rubros ambientales profesionalmente, o porque son huerteros o tienen algún interés, o simplemente quieren aportar en temas de restauración de nuestro ecosistema y hacer conservación. Mi nombre es Íñigo, soy cofundador de Insular y voy a presentar un poco sobre lo que hacemos nosotros antes de dar paso al webinar. En un contexto de cambio climático, deforestación y crisis de biodiversidad, en Insular ofrecemos servicios de regeneración a empresas, al Estado, a privados, y también a organizaciones sin fines de lucro, generando un proceso de transición de degradación a vida, incluyendo esto todo lo que considera la dinámica de la restauración de ecosistemas. Y para eso creamos diferentes tipos de soluciones basadas en la naturaleza para resolver los desafíos ambientales de nuestros clientes. Esto lo operamos mediante una red de viveros desde Atacama a Los Ríos, donde está nuestra casa matriz, y desde cada red, desde cada vivero, ofrecemos servicios desarrollados por un equipo especialista en un contexto de innovación basado en ciencia. Y esa innovación, hoy estamos haciendo hartas cosas entretenidas para contarle un poco, como por ejemplo estudios respecto a cómo generar plantas más resistentes a la sequía, la rehabilitación de relaves mineros que son pasivos ambientales, que no pueden quedar ahí, generación de pradera nativa, entre muchos otros. Los invito a todos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos bien activos en Instagram y también en LinkedIn. En Instagram subimos contenido más con un tono lúdico y también didáctico. Y ya en LinkedIn le da un tono más profesional o científico. Así que ahí invitados también a seguir nuestras cuentas. Y ahora los dejo con Alberto Zúñiga. Alberto lidera la red de viveros, está a cargo de la red de viveros a nivel nacional, es ingeniero forestal de la Universidad Austral y eh, ya tiene más de 30 años de experiencia en recolección de semillas, tiene cuentos muy entretenidos. Ojalá este webinar pudiera durar horas para escucharlo, todas sus anécdotas que tiene recolectando semillas literalmente en todo Chile. Así que los dejo con él y eh, por si las moscas, ahí lo invito a ir dejando sus preguntas en el chat y al final vamos a dejar un espacio donde vamos a ir resolviendo la mayor cantidad posible. Eso, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Eh, no sé si vamos a esperar un par de minutitos más, pero bueno, sí, ya hay bastantes personas conectadas y bastante más que la última vez, creo. Voy a minimizar algunas pantallitas aquí que me salen. Eh, bueno, para darle una estructura inicial a la presentación, van a haber varias diapositivas. Después al final hay una set de fotografías donde también analizamos algunas cosas o les explico algunos detalles de los frutos y semillas de varias especies, principalmente de la zona sur, pero también hay algunas del esclerófilo para que no se noten las personas que están en esa zona. Y al final, bueno, una ronda de preguntas que ustedes pueden hacerlas a través del chat y que la van a administrar Íñigo, seguramente. Bueno, técnicas de recolección de semillas nativas. Están enfocadas principalmente, el enfoque principal es arbóreas, son leñosas, por supuesto, también algunos arbustos, pero igual hay algunos comentarios y aspectos que voy a mencionar sobre recolección en plantas herbáceas también, ¿ya?
Bueno, en primer lugar, algo muy básico para partir. Voy a partir con una serie de diapositivas que muestran antecedentes generales, ¿ya? ¿Qué es una semilla? Una semilla es un organismo obviamente vivo, pero latente, es decir, que se encuentra en un estado de latencia, de dormancia, esperando las condiciones adecuadas para que pueda originarse una nueva planta, ¿ya? Y según la FAO, definida o sea, en 1991, la considera una unidad reproductiva que se desarrolla a partir de un óvulo que ha sido fecundado en una flor, por supuesto. Ya esto es muy sencillo y dentro de las tres estructuras principales de la semilla tenemos el endosperma, que es el tejido nutritivo que tiene la semilla para ayudar en la germinación del embrión. La testa, que es lo que recubre toda la estructura de la semilla, que puede variar mucho en grosor eh, y en dureza, ya lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto el embrión, que son las células primordiales que dan origen a la planta, cuando la semilla germina. Bueno, antes que todo, mencionar también que la variabilidad morfológica de las semillas es bastante impresionante. Hablando de semillas nativas chilenas, pueden variar desde tamaños como el belloto a algunas otras como las semillas de calceolarias o de orquídeas que son bastante pequeñas. Variaciones morfológicas también en el color y en la forma. Eh, Muchas semillas tienen estructuras especializadas para poder, que le ayudan a volar con el viento, ya sea alas o también estructuras así, invaginaciones en la testa. Son muy curiosos, por ejemplo, los chisantos, una semilla increíble, si la ven alguna vez con lupa o microscopio, es increíble la forma que tiene. Bueno, y toda esta diversidad se debe conocer más o menos previamente antes de recolectar, de entrar a recolectar semillas para algún objetivo. ¿Mm? Dentro de antecedentes generales también, entonces, como les hablaba un poco sobre las formas de dispersión de la semilla. Hay distintos tipos. Aquí voy a mencionar algunas que son las más importantes. La anemocoria, que se refiere a la dispersión a través del viento. Bueno, en este caso, semillas con alas, como son las proteáceas, como son las ulmos, que son eucrifia, o con vilano, como es la foto que estoy mostrando acá, que es una estructura peludita que le permite eh, hacerse más liviana y propensa a volar con viento. En este caso es laurel, Laurelia sempervirens. La zoocoria, por supuesto que también es quizá uno de los más comunes, la dispersión por pájaros. En este caso la foto muestra un arilo de maitén. Ya se abrió la cápsula que contiene el fruto y el arilo es lo amarillo. Bueno, en el momento óptimo de maduración esto es de color rojo, por supuesto, pero esta coloración amarilla yo nunca la había visto y la saqué en una foto. Seguramente un estado inicial de la maduración. Y bueno, el pájaro come ese frutito, pasa por el tracto digestivo y lo defeca y esa es la forma de dispersión. Algunos otros ejemplos son los cadillos, las acenas, que son herbáceas, que tienen un ganchito, y bueno, es típico que se te pegan en la ropa, pero bueno, están diseñados no para pegarse en la ropa, sino para pegarse en la piel de los animales, roedores, mamíferos, etc. Y ya algo más especializado, por ejemplo, son los heliosomas en la cactus del género Copiopoa, ya que son estructuras nutritivas que tienen azúcares y grasa y que la hacen muy atractiva para la dispersión a través de las hormigas. Ya la hormiga saca la, la semillita del fruto de la copiapoa cuando este está abierto y se la lleva. En realidad no le interesa la semilla a la hormiga, sino que le interesa el helosoma. Y bueno, obviamente esa simbiosis es muy importante en la propagación natural del género. También, bueno, hay otros
mecanismos ya más particulares como el tipo explosivo que presentan las especies del género Alstroemeria y las violas, en el cual cuando llegan al punto de maduración, explotan y dispersan la semilla a unos cuantos metros. Y también por gravedad, en el caso de semillas de mayor tamaño, como bellotos, palmas, etc. Y por último, eh, otro, otra forma de dispersión o estrategia es a través del agua, el pelú. Es común en Chiloé encontrar pelúes muy cerca de la orilla del mar, porque la semilla llegó a través de ese medio. O también, aunque esta foto no corresponde mucho, pero quería ilustrarlo, el coihue es una semilla liviana y aquí estuvo lloviendo ayer, yo saqué esta foto ayer, estaba lloviendo y encima de esta calle hay un coihue bastante grande que cuando llegué a vivir ahí tenía 2 metros de altura, ahora tiene yo creo que unos 20 y no, los vecinos están un poco asustados. eh, se, se dispersa por agua. En este momento se ve mucha hojarasca, pero la verdad es que cuando en el periodo de maduración de la semilla, un mes atrás, esto estaba lleno de semillas y si llovía se veía un río de semillas dispersadas por el agua, por supuesto. Ahora, como otro antecedente general, eh, bueno, hay que conocer un poquito, es bien básico, pero conocer un poco respecto a los tipos de frutos que vamos a encontrar. Aquí hay una analogía, por supuesto, a frutos de especies frutícolas, frutas, básicamente. Y los frutos, tenemos dos tipos de frutos principales, los secos y los carnosos. Las evidencias son, o sea, la apariencia dicen al tiro de qué se trata. Y dentro de los frutos secos tenemos dos tipos de frutos, principalmente que son los dehiscentes, que son aquellos que se abren por sí solos en la mata a medida que van madurando, lo cual les permite dispersar su semilla por pájaro o por otros medios, y los indehiscentes, que son aquellos frutos que no se abren de forma espontánea. ¿Ya? El caso típico es la nuez. Y en el lado de los carnosos tenemos las bayas como el tomate y las drupas como el durazno. Si lo presentamos en función de las especies nativas, bueno, los frutos secos podrían ser, por ejemplo, eh, de frutos de Notro coccinium, y dentro de los frutos secos, los dehiscentes, en este caso, el fruto del romerillo, finque, se me olvida siempre el nombre vulgar, el nombre indígena, en el cual, bueno, también es un folículo, se llama folículo este tipo de fruto, y en el caso del notro se convierte en un fruto leñoso de color café, y en el caso del fuinque, el fruto es un poco leñoso, pero mantiene el color verde hasta cuando se abre para liberar la semilla. Nunca cambia de color. Y en el caso de los frutos indehiscentes, tenemos esta, que es pelú, eh, Sophora microfila. No es microfila, pero no me acuerdo en este momento. Y aquí el fruto permanece, el folículo permanece en la planta, puede estar hasta un año con las semillas encerradas dentro del fruto y se libera por gravedad generalmente. Y en el caso de los frutos carnosos, bueno, tenemos acá el representante del canelo, aquí de color blanco, bueno, hay distintos colores, ustedes saben. Las bayas típicas de Mirtácea, en este caso murta, y una drupa carnosa que sería, en este caso, yeuque, Prunopithis. ¿Ya? Hay que tener claro esto porque son antecedentes que nos van a servir al momento de recolectar las semillas, cómo planificar la recolección, qué tipo de envase usar, qué técnica de recolección hay que emplear. Eso varía mucho en función del tipo de fruto. Ahora bien, también es muy importante conocer algunos aspectos respecto a los tipos de semillas, o sea, el almacenamiento que se va a emplear para esta semilla.
¿ya? Hay distintas tolerancias al almacenamiento y dependen mucho del tipo de fruto y, por supuesto, de la especie, pero en función del tipo de fruto. Tenemos dos grandes grupos que son, hay un intermedio, pero yo voy a me referirme a los grupos más claros, que son las semillas ortodoxas, que en general son semillas presentes en frutos secos, como las que muestro ahí, que estoy enunciando, roble, guilla y maitén, y muchos otros, por supuesto. Eh, y por otro lado, están las semillas recalcitrantes, que son aquellas que no toleran almacenamiento prolongado, ya que son muy sensibles a la pérdida de agua, al estrés hídrico. Se deshidratan y generalmente mueren. Eh, Ahora, bueno, hay un proyecto andando de INEA que lo lleva a cabo Pedro León, que está estudiando esto, qué tan recalcitrantes son las semillas y cuáles son los medios de almacenamiento más adecuados para conservar su viabilidad por un tiempo mayor a lo que se espera si no tuviera un almacenamiento específico, ¿ya? Pero bueno, en consideración a tipo de almacenamiento, perdón, tipo de semilla en función de su tolerancia al almacenamiento, los dos grandes grupos, semillas ortodoxas que sí se pueden almacenar por muchos años, incluso en teoría cientos de años, y aquellas recalcitrantes que no se pueden almacenar por periodos largos, solamente un año, quizás un poco más, pero en condiciones muy específicas. Y aquí, en este grupo de recalcitrantes, tenemos las especies de semillas grandes eh, y las especies con testa muy delgada, como ulmo, aun cuando eh, se cree que tiene una recalcitrancia intermedia, es decir, que se puede almacenar por un tiempo un poquito más prolongado. Y por supuesto también de mencionar que las mirtáceas también son un grupo de semillas recalcitrantes, a pesar de que hay una semilla muy dura que uno la puede evidenciar, como la semilla del Amomictus meli, que es una semilla que tiene una testa extremadamente dura, pero aún así es muy sensible a la deshidratación y no, no se puede almacenar por tiempo prolongado. ¿Cuál es la situación actual en la producción de semillas, la producción natural? Me refiero, ¿no? Bueno, tenemos un problema, si lo vemos desde el punto de vista humano, como humanidad. Las plantas no están produciendo frutos ni semillas como lo hacían hace 25 o un poco más de años hacia atrás. Yo recuerdo haber salido la primera vez en el año 95 a buscar semillas y ese año fue la primera vez que yo salía a terreno a buscar semillas y era increíble, era un festín, que se pudiera decir. Todas las especies arbóreas en general, bueno, que eran los que nos interesaban en ese momento, quizás si hubiésemos visto también otras especies, hubiese sucedido lo mismo, producían semillas en cantidades realmente increíbles que yo nunca lo he vuelto a ver. Hay un recolector de semillas acá en la zona precordillera andina de Biobío, me decía que hace 20 años atrás, él recolectaba, 25 años atrás, recolectaba 50 kilos de raulí anualmente y era más o menos normal, era regular. Ahora eso no se ha visto, no sé, en 10 años, quizás más. Él ha recolectado, 10 años atrás, ha recolectado muy poco raulí. Ahora estos últimos años, nada, nunca ha tenido raulí este señor. Entonces, bueno, eh, el cambio climático está provocando que haya muy baja producción de semillas de muchas especies de arbóreas, sobre todo en aquellas que tienen necesidades especiales de suelos profundos, eh, pluviosidad y que requieren desarrollar raíces profundas en suelos fértiles, ¿ya? El caso más típico, como les comentaba, es Raulí. Raulí no hemos visto semillas, a excepción del año pasado que un recolector tuvo semillas, bastante semillas de muy buena calidad, pero una situación muy, muy particular. Después les puedo comentar. Eh, y bueno, el caso de roble es más o menos regular la producción de semillas, pero siempre varía de un año a otro. Es muy difícil, por lo menos yo nunca lo he visto, en que un lote, un rodal o los individuos de una población produzcan consecutivamente semillas de buena calidad y en abundancia. Eso es muy raro. En esta foto, que es del año 95, si no me equivoco, aquí nosotros hablábamos de árbol plus en ese tiempo, pensando en la producción de madera. Ahora
los objetivos han cambiado. Por supuesto, hablamos de restauración y no nos importa tanto la, la forma que tiene el árbol. Aquí hablábamos de recolectar ojalá semillas de un árbol que tenga eh, tronco de recto, sin ramas para evitar los nudos, sin fibra revirada, copa pequeña arriba porque es un árbol eficiente, pero en realidad esos objetivos ya no están en consideración. Aquí, como les digo, el propósito ahora es otro. Antes de la recolección, bueno, un set de preguntas básicas que yo creo que se las debe hacer cualquiera de las personas que están asistiendo acá, porque pueden haber objetivos distintos, diversos, ¿ya? Desde aquellos que quieren producir muy pocas plantas hasta aquellos que quieren iniciar un vivero para producción de plantas forestales o de otro tipo. Entonces, primero, ¿para qué quiero producir plantas? ¿Ya? Hay diversos objetivos. Puedo producir para restaurar, para hacer paisajismo y arborización urbana, para producción de madera, que todavía sigue siendo un objetivo importante en predios privados, para obtener, enriquecer un bosque pensando en productos forestales no madereros, bueno, y habrán otros también. ¿Qué tipo de especies voy a propagar? ¿Ya? Aquí debo tener claro cuál es mi objetivo especial. Necesito, no sé, si estoy pensando en flora ornamental, bueno, necesitaré algunos arbustos que produzcan flores interesantes, grandes, llamativas. Pueden ser eh, especies arbustivas o arbóreas para producción de miel, tengan interés melífero, como las cunoniáceas, que son la tiaca, el molintineo, que son especies muy importantes en la producción de miel acá en el sur, por lo menos, que ya hay allá en la zona central o centro-sur. Bueno, también podría considerar algunas especies en categorías de amenaza y las ornamentales que acabo de mencionar. ¿Cuántas plantas voy a producir? Bueno, puede que necesite producir muy poquitas plantas, para eso no necesito recolectar muchas semillas. Eh, hasta puedo pensar en ya iniciar, como les decía, emprender con un vivero forestal o de otro tipo, un vivero nativo ornamental, etcétera. Entonces, bueno, en función de estas preguntas también necesito saber si tengo lo necesario, tengo el terreno, tengo agua, sustrato y todos los insumos que se requieren para la producción de plantas, en caso de que sea producción un poco más masiva. Esta foto es de plumero de oro, una planta que está distribuida desde Antofagasta hasta Los Lagos, me parece. La sacamos cerca del vivero que tenemos acá en Los Ríos. Entonces, bueno, habiendo definido las respuestas a estas preguntas, yo tengo que empezar a definir las etapas de recolección de semillas. ¿Cuáles son mis especies de interés u objetivos detrás de estas? Bueno, la reforestación, pueden ser especies forestales o no forestales, la restauración, y también un objetivo importante en la recolección de semillas puede ser la conservación in situ para especies que están en categorías de amenaza o especies raras o de distribuciones muy restringidas, principalmente endémicas, por supuesto, que también puede ser ya un objetivo distinto. Esto está enfocado, este webinar enfocado a la producción de plantas, o sea, a la recolección de semillas para la producción de plantas, pero también la conservación in situ puede ser un objetivo de interés para alguien. Y bueno, otros usos como ornamentales, comestibles, tenemos muchas especies comestibles también nativas, herbáceas, algunas arbustivas que no se le ha sacado, no se ha hecho mucha investigación al respecto, yo creo que son muy interesantes. Por supuesto que en la etapa previa a la recolección también es de interés conocer dónde está distribuida la especie de interés o las poblaciones de esa especie de interés. Hay mucha información en la web. Se puede recurrir, bueno, al catálogo de la flora de la Universidad de Concepción, a la página de Endemic Plants of Chile, que es una iniciativa del Jardín Botánico Real de Edimburgo y la Fundación Chilco,
el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene sus fichas de clasificación de especies generalmente para especies amenazadas, y bases libres también como GBIF y iNaturalist, que son bastante buenas. ¿Ya? Una etapa previa a la recolección eh, corresponde a la prospección. Normalmente debe realizar antes de la recolección, en el caso de que uno tenga conocimientos previos dónde están ubicadas esas poblaciones o si no ha visitado esas poblaciones anteriormente. Entonces, o pues, si ya tienen una experiencia en el área, en la recolección de determinada especie, bueno, esta etapa se puede realizar al mismo tiempo que se está recolectando. Y consiste básicamente en constatar la presencia de, puede ser de flores en forma anticipada, pero eso a veces no asegura la producción de semillas, ni la calidad de esta, menos todavía, ¿cierto? Pero para especies herbáceas como esta que está ahí en flor, que es Verbena bonariensis, bueno, las especies anuales o bienales son generalmente producen flores y producen semillas y en forma abundante. Entonces, eso no es descabellado pensarlo así, hacer esa prospección en ese estado. Pero otras ya hay que pensar en especies leñosas, por ejemplo, la foto del medio es un Crinodendron coquerianum. Ese fruto ya está a punto, está en el momento que va a empezar a dispersar la semilla. Entonces, eso también ya es un buen apronte para constatar que está produciendo frutos y ahí se puede evaluar la calidad. Eso lo voy a mencionar más adelante. Y en la foto 3 bueno, son pepinos de Copihue. Entonces, esta etapa es muy importante en el caso que no se conozca la población donde se quiere ir previamente, ¿ya? Y tampoco se tenga muchos antecedentes de en qué momento madura el fruto o la semilla. Bueno, este gráfico que aparece en un librito que después les voy a mencionar, de INEA, aquí hay distintas curvas respecto al momento óptimo para recolectar semillas, que es este. En general, esto debe ser siempre respetado. En cualquier manual de recolección de semillas se habla de recolectarlas en el momento de dispersión, cuando empieza la dispersión máxima. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente por estas tres características. Estamos en el pic de varias curvas de interés. En primer lugar, la de germinación de semillas frescas, la germinación de semillas desecadas y lo más importante, la longevidad de las semillas. ¿Ya? Recolectando en este punto, que es una ventana breve, eso depende de muchas especies, de las especies, perdón. Algunas que tienen una ventanita muy estrecha y otras que tienen una ventana un poquito más amplia, pero lo recomendable es recolectar en este punto. ¿Ya? Eso asegura además que cuando se recolecta semillas maduras se pueden manejar de mejor manera en pro de mantener la longevidad y sobre todo en el caso que uno quiera almacenar semillas para temporadas posteriores. ¿Ya? Si yo me adelanto a recolectar en esta etapa, bueno, estoy poniendo en duda todas estas variables, sobre todo la longevidad. Ya nos pasó en una oportunidad que le compramos unas semillas de Raulí a una persona y cuando nos mandó las muestras, bueno, efectivamente la semilla estaba verde. Nosotros nos arriesgamos igual un poquito, pero sabíamos lo que iba a pasar. Igual decidimos correr el riesgo en el sentido de que la semilla germinó muy bien, apenas llegó hicimos una siembra muy temprana, pero al momento que la almacenamos para mantener la viabilidad por unos meses y sembrar después en primavera, bueno, ahí bajó un poco la respuesta a la germinación y la energía germinativa. Entonces, bueno, siempre eh, es, lo ideal es recolectar semillas en esta ventana. Y hay trucos o hay excepciones, por supuesto, pero no deben ser tomadas a pie de la letra en el sentido de que hay especies que germinan, o es una estrategia finalmente, en el cual muchas especies, si uno recolecta semillas inmaduras y las siembra inmediatamente, germinan. Eso pasa con muchos géneros, Actromeria, por ejemplo.
¿ya? A pesar de que igual son más difíciles las bromelias más andinas, de mayor altitud. Pero en general pasa, hay un truco que se usa, ¿ya? Pero en vivero, en producción de planta, en realidad no es común hacerlo, siempre lo mejor es recolectar semillas en el momento adecuado y con mayor razón si uno piensa en almacenar para temporadas posteriores o con otros objetivos, como podría ser la conservación en sí. Y después de ese proceso, bueno, aquí ya corremos el riesgo de que no encontremos semillas o la que encontremos sea de peor calidad, al menos en viabilidad. Y además lo que ocurre ahí, bueno, es que la semilla se degrada un poco, pierde vigor, mueren semillas por efecto de la radiación, las inclemencias del tiempo. Nosotros al tomarla, bueno, la tratamos en laboratorio, la limpiamos, la secamos, la oreamos adecuadamente y después la almacenamos en frío. Y eso no ocurre en condiciones naturales, a no ser que, por supuesto, las semillas estén acondicionadas para eso y puedan germinar, o sea, de hecho lo hacen, germinan en condiciones bajo el bosque, por ejemplo. ¿Cómo determinar la cantidad de semillas a recolectar? Y este es un tema bien importante también porque normalmente se tiende a exceder en la recolección. Se quiere abarcar con una gran cantidad de semillas a recolectar y a veces muy pocos individuos. Y la verdad es que si yo fijé mis metas, mis objetivos al principio, no debería recolectar más de lo que necesito. Eh, y esta es una fórmula muy sencilla que nos permite determinar cuál es la cantidad de semillas que necesito. Asumiendo que vamos a producir plantas con estas semillas, por supuesto. Eh, Se deben conocer algunos antecedentes, se los voy a mencionar en la bibliografía recomendada también, para que puedan encontrar esta información. Están disponibles en la mayoría, están disponibles en la web. Cantidad de plantas a producir por la especie, por supuesto, es lo que necesitamos determinar. O sea, es lo que queremos, es como dato previo. La cantidad de semillas por kilo de esa especie, la calidad de las semillas en cuanto a su viabilidad física. Ojo, no, eso no significa que la semilla viable siempre va a germinar, eso depende de muchos factores posteriores, ¿ya? Aquí estamos hablando de viabilidad física, o sea, la apariencia de la semilla. Después les voy a mostrar una prueba que se hace. La pureza, que tiene que ver con qué es realmente semilla mi recolección y qué es basura, que son hojitas, ramitas, insectos, restos de frutos. Ya eso afecta también el cálculo. Y otros factores que afectan la germinación, bueno, pueden ser de diversa índole. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a producir 10.000 plantas. No quise poner, tenía el nombre de la especie, pero esto no importa si es un cálculo nomás que se hace. Tenemos producción de 10.000 plantas en vivero. Sabemos que para producir esas 10.000 plantas, el registro, la tabla, el dato del parámetro indica que tiene 120.000 semillas por kilo. La viabilidad promedio, eso lo voy a mostrar después que esto varía mucho, es de 50%. La pureza, 75%, es decir, hay un 25% de impurezas, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, y pueden haber otros factores que puedan afectar la germinación de la semilla. Entonces, esta es la fórmula, no la voy a entrar en detalle, pero en total me da que necesito 250 gramos de semillas de esta especie. Lo había hecho para roble, pero no tiene mucha importancia cuál especie sea. Pero eso es lo que yo necesito eh, para recolectar. ¿Ya? Obviamente esto no lo voy a obtener de un solo individuo, sino que ojalá lo pueda obtener de 20 individuos para representar toda la variabilidad genética de la especie o de la población, por lo menos. Ya, ahora entramos ya en lo que es la recolección misma en terreno. Eh, Primero, bueno, ¿qué materiales de terreno voy a utilizar? Ya, habiendo definido ya, habiendo respondido a esas preguntas, habiendo definido qué cantidad de semillas necesito, considerar si es una especie ortodoxa o recalcitrante, en fin. En primer lugar, bueno, esta también lo tomé de INEA, que está muy bueno. En rojo están marcados
digamos, instrumentos o herramientas esenciales, ¿ya? GPS, bueno, todos los teléfonos ahora tienen GPS, así que no es necesario comprarse un GPS para, para marcar las coordenadas. Hay montones de aplicaciones que se pueden bajar, algunas más, sí, más complejas que otras, pero muy fácil obtener esa información. Para la identificación de plantas, bueno, hay también mucha bibliografía, evaluación de la semilla, una lupa 10 por 20, 10X o 20X son bastante comunes y son súper baratas, una cortapluma o bisturí, eh, bueno, varas, lienzas, malla Rachel en caso que sea recolección poniendo malla en el piso y agitando las ramas, bolsa de papel y bolsas me faltó ahí, bolsas de plástico, ya lo voy a explicar por qué, cuál es la diferencia. O sea, es la diferencia evidente, pero una tiene un uso y otra tiene el otro, tiene otro uso. Lápices y plumones para hacer registro, ficha de recolección, algo muy importante que también la vamos a ver en detalle, y ojalá una cámara, cuaderno de campo, lápiz, etcétera, lápiz grafito. Siempre, bueno, si se van a expediciones de recolección larga, yo vengo llegando de una expedición bien interesante en Atacama, y andábamos viendo, prospectando por cactus, y bueno, aquí también hay que considerar todo esto, agua, bueno, etcétera. En segundo lugar, bueno, tenemos que identificar nuestra especie. Ya, si tenemos un set de especies, tenemos que saber identificarlas en terreno. Para eso existe muchísima información bibliográfica, ya sea en libro físico o en la web, así que no, eso no debería ser problema. Determinar la madurez de fruto y semilla. Este es un tema de real importancia, porque yo le estaba diciendo que la semilla debe ser recolectada en esa ventana de maduración que maximiza la germinación eventual y también la longevidad de la semilla en el caso que yo la quiera almacenar. Entonces, ¿cómo reconocemos el momento de maduración de los frutos y semillas? Aquí es muy variable, ¿ya? Porque depende de la especie, de los géneros. Y dentro del género hay mucha variación también. Bueno, un, un no, signo básico o claro de la maduración es el color del fruto de la testa, perdón, el color del fruto o la testa de la semilla. Aquí está imágenes de pino, maulino, Machelia cavens. Algunos frutos son más oscuros, de color café oscuro y un fruto verde, ¿ya? Necesariamente, obviamente este fruto está más maduro que este, pero no necesariamente está en el momento de recolección. Eso hay que verlo. Y yo les voy a comentar cómo se debe ver eso. Esta es una ramilla con frutos de ulmo de la temporada, o sea, está a punto de madurar, y aquí se aprecia ya un cambio en el color del fruto y la apertura de la cápsula. Ya está a punto, diría yo. Entonces, bueno, claro, comienzan a abrirse los frutos y se ven las semillas en algunos casos. Aquí, esto es muy típico, este es Austrocedrus chilensis. Este frutito, este cono tiene 4 semillas adentro y cuando ya empieza a madurar, bueno, empieza a cambiar a un color ya café, más leñoso se hace y se ven, empieza a abrirse eh, como un molusco, el frutito, el conito, y se ven las semillas adentro. De hecho, se pueden sacar así y hacer una prueba de corte. Después les voy a comentar eso. Entonces se ven, las semillas están secas y duras. Y las semillas suenan dentro del fruto. Eso ocurre en algunas especies que tienen fruto grande y que el fruto ha perdido humedad y las semillas quedan sueltas dentro y se pueden escuchar. Y bueno, la evidencia más básica de que está ocurriendo la dispersión y la maduración de frutos o semillas es que se ven en el piso, ya se están dispersando. A veces se pueden ver en el piso, se pueden ver semillas volando, en el caso de la semilla que tiene un vilano, como el laurel. Eh, bueno, lo mismo, las semillas caen espontáneamente y se pueden evidenciar. Eh, Evaluar la calidad de las semillas a través de una prueba de campo. Esto es muy relevante
porque muchas personas, y ocurre siempre, que muchas personas recolectan semillas sin hacer esa evaluación. No todas las semillas, no todas las especies requieren esta evaluación de la calidad, pero sí es altamente deseable, es necesaria, para no llegar con la sorpresa de que recolecté un saco de semillas de X especie y cuando llegué a la casa me di cuenta que todo era vano o no valía la pena. Entonces el esfuerzo que se hace por recolectar una cantidad de semillas determinada es grande si se requiere recolectar una buena cantidad de, de material, de germoplasma. Entonces, lo que hacemos normalmente es efectuar una prueba de campo, en terreno mismo, ¿ya? Después se podría evaluar la calidad de la semilla recolectada en forma más exhaustiva en donde yo llevo la semilla en el laboratorio, en mi casa. Pero en terreno es muy importante realizar esta prueba para determinar si estamos hablando de semillas llenas o vanas y en qué calidad, cuál es el porcentaje. Entonces, lo que se hace normalmente es tomar 3 o 6 muestras de 10 semillas cada una. Esto lo hacemos para notofago, pero pueden ser muchas más muestras. Depende del tamaño del árbol. A veces hay variaciones muy importantes en la calidad de la semilla en un lado de la copa y que en el otro. Generalmente, en el caso de roble, por ejemplo, eh, normalmente las semillas de mejor calidad están en el lado que da hacia el norte o que recibe más luz directa del sol. En el lado más sombrío, que puede ser el lado hacia el lado de adentro del bosque, esas semillas, si es que tiene, son de menor calidad. A veces suelen ser hasta más chicas. Entonces, esas consideraciones siempre hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, y en base a esta prueba yo determino si efectivamente ese árbol vale la pena o no recolectarlo. O varios árboles. Tengo que hacer la prueba por cada árbol de esa población. Por cada árbol que yo considero candidato a la recolección. ¿Ya? Porque dos árboles contiguos, no sé, separados por 8 metros, uno de otro, no necesariamente van a tener la misma calidad. Eso es muy común encontrar gran variabilidad en eso, o a veces encontramos una población, en caso de coibo, yo he visto aquí en la zona andina de Panguipulli, coibo descargado de semillas, llenos de frutos, pero la verdad es que la semilla está completamente vana, si uno hace esta prueba de corte. Entonces estas pruebas, bueno, se efectúan para especies arbóreas como el roble, laurel, el sequillay, y no es necesario ocuparlas para especies herbáceas. Como les digo, en general las herbáceas anuales y bienales producen buena calidad de semilla, son muy abundantes, son exitosas en la propagación, así que no tienen ningún problema. ¿Cómo efectúo una prueba de campo para determinar calidad de semilla? Bueno, esta es una semilla de Raulí, Notofagus alpina. Aquí yo lo hice, para la foto lo hice en la mesa, en una mesa en mi casa, pero, pero en general lo que se hace es partir una semilla transversalmente para ver si ésta contiene o no endosperma, que es el tejido nutritivo que ayuda a la germinación de la semilla cuando se empieza a formar la planta. Entonces, si ven acá, esta semilla está vana. No tiene algunas estructuras ahí de tejido, pero no corresponden en ningún caso a endosperma. Eh, Sin embargo, aquí rompí otra semilla de forma transversal. Esto lo puedo hacer ya hasta con la uña. En el caso de semillas maduras ya hay que usar una corta pluma, llevar una tablita, una tablita pequeña al terreno y hacerlas, partirlas ahí sí que son semillas muy duras. Y aquí, bueno, está clarito, o sea, la diferencia morfológica es completa. O sea, aquí el lumen de la semilla está vacío y aquí está lleno. Y el color también es un indicador. Aquí es un color blanco lechoso. A veces hay coloración oscura del endosperma, en el caso de este Raulí, o a veces puede ser un color amarillento. También eso descarta. Esa es una semilla vana, o no considerada vana, perdón, está llena, pero es considerada una semilla mala para la prueba de germinación o sea, la prueba de viabilidad física que yo hago en terreno. Esta es una semilla completamente sana, eh, el endosperma ocupa todo el lumen de la semilla, no está despegado de la pared, ¿ya?
Entonces, eso también es un buen indicador. ¿Y cómo decido cuando una calidad es de las semillas aceptable o candidata a recolectarla? Cuando yo ya me voy a enfocar en este individuo, en este árbol. Bueno, como les dije, se hace la prueba de corte eh, y la viabilidad física se evalúa en terreno a través de esta prueba, pero es muy variable, depende, como les digo, es variable entre individuos, puede variar en el mismo individuo y también depende mucho de la temporada. Hay años, como les explicaba anteriormente, que el roble varía mucho la calidad del roble de 2025 a 2024. Entonces, es muy variable. Generalmente, en- cuando hay mucha producción de semillas, es muy abundante para una especie X, esa semilla siempre es de mejor calidad. Cuando hay restricciones en la producción, cuando es muy baja, y la gente tiende a decir al recolector, oh, tiene semillas, yo puedo recolectar y está buena. Pero la verdad es que la calidad física, la viabilidad física baja mucho de esa semilla, y aún así, o sea, y aún en la germinación, cuando yo llevo mis semillas a vivero para sembrarlas, baja aún más la capacidad germinativa. Eh, entonces, ojo con eso. La mejor semilla siempre se produce en temporadas de alta producción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Raulí, 40% es buena. El año pasado tuvimos una semilla de 70%, algo nunca visto para Raulí, eso ya es premium, o sea, imposible encontrar una semilla de mejor calidad Raulí, pero 40% ya es bueno. Roble también, el 60% es muy bueno, así que no habría que tener 50% también. Coihue, 30% de viabilidad física a la prueba de corte, es decir, las pruebas que yo hice, tomando mis tres grupitos de 10 semillas o seis grupitos, me daban ese porcentaje, también es muy bueno. 30% es muy bueno para Coiba. Alerce, 10% también es muy bueno. En la literatura, el promedio de la calidad de la semilla de Alerce es en torno a ese valor, 9%, incluso un poquito menos, alrededor de eso. Entonces también debe ser considerado muy bueno. Como les digo, esto es muy relativo, depende mucho de la especie en cuestión. Tineo no falla, generalmente tiene una alta viabilidad física y es sobre 80% y quizá un poco más. Lo que sí, como les indiqué anteriormente, puede variar mucho en la capacidad germinativa después, cuando son producciones un poquito más bajas en comparación a años de alta producción. Ya puede bajar mucho la capacidad generativa de esa semilla. Pero en general Tineo no tiene ningún problema. Ulmo tampoco, en general a veces hay muy poca semilla o el fruto sale muy pequeño y eso también reduce un poquito la germinación. Ya, la ficha de recolección. Y aquí, aunque no lo menciono en la presentación, después se me olvidó anotarlo, esto tiene que ver mucho con la trazabilidad de mi semilla, ¿ya? Que es la información ad hoc que o sea, que adjunto a mi lote de semillas recolectado. Es muy importante, mientras más información yo incluya en la recolección de semillas, más valiosa va a ser mi semilla y por ende, más valiosa va a ser el lote de plantas que yo he producido. Esta es una ficha tipo para recolección de semillas que yo la obtuve del proyecto Millennium Seed Bank INEA, que se desarrolló, bueno, años atrás. Esto puede modificarse en función del objetivo que uno tenga, pero esto es una ficha tipo y no es ninguna información de tipo descabellado que hay que llenar, sino que son informaciones bien básicas, ¿ya? Lo repasamos así bien rápido, la identificación de la especie, bueno, ojalá el nombre científico, como por supuesto lo pueden saber, pero esto se puede completar después, el nombre científico. Datos de la localización, siempre, este es el cuadro más importante, quizá, nombre del recolector, región, provincia, comuna, localidad, lugar de recolección, coordenadas GPS, como les dije, lo pueden obtener a partir del teléfono en alguna aplicación, la forma de vida de la planta, características del individuo, ojalá la altura, si está sano, enfermo, moribundo, la prueba de corte, les acabo de mencionar la importancia de esta prueba,
para que no o sea, no le llegue la sorpresa después cuando lleguen con la semilla a la casa, que en realidad es semilla de muy mala calidad. Esto hay que hacerlo antes. La fecha, asignarle un número o un código de recolección y el tipo de material recolectado. En muchos casos puede ser semilla, bueno, más impurezas, por supuesto, o puede ser el fruto seco completo, o el fruto carnoso, como las virtáceas, por ejemplo, que se recolecta todo el frutito, o la murta, no sé. ¿De dónde obtuve la semilla? También este es un buen indicador para ver el estado de madurez de mi semilla. Yo puedo recolectar semillas a mano del árbol madura, pero también, o sea, al revés, puedo recolectar, me aseguro mejor con las semillas que están, los frutos que están en el piso, frutos, no semillas, que puedo, que están en plena madurez, pero también puedo obtenerlas del árbol mismo, del individuo mismo. La abundancia, qué tan abundante es la planta recolectada y el tipo de vegetación donde se encuentra, alguna nota, alguna eh, especificación particular que haya, que, no sé, era el único árbol en el lugar, no sé, cosas de ese tipo. Y normalmente aquí, porque el otro día me preguntaban por qué está anotado aquí 4 veces el número de recolección más esa que está ahí. En realidad, lo que se hace, esto yo imprimo este formulario, recorto estos taloncitos anotando el mismo número que está acá, lo anoto en este lugar. Entonces después ese talón con el número, yo lo meto en la bolsa, ¿ya? En la bolsa donde donde hice mi recolección. Y por supuesto, como les dije, todo esto tiene que ver con trazabilidad en la semilla, ¿ya? Mientras más información de este tipo yo pueda recolectar, y dependiendo, por supuesto, del objetivo de recolección, más valiosa va a ser mi semilla. Una semilla que yo me encontré por ahí en una salida de terreno y la guardé no sé, pues una boleta, sí, la doblé el pantalón y sin ninguna, después la dejé por ahí y uno siempre se encuentra con ese tipo de semillitas que no tienen ninguna inscripción, no tienen ni siquiera el nombre de la especie. Y la verdad es que eso no tiene mucho sentido. O sea, tal vez cuando yo, si las siembro y veo las plantas, me voy a acordar de dónde son, pero en ese momento eso no es una buena práctica hacer eso. Siempre tiene que estar con información, ¿no? Bueno, etiquetar los lotes recolectados, eso es súper importante. Eh, Se pueden etiquetar a través de estos talones, recortes de la misma ficha, o también se puede inscribir en el código, el número de recolección en la bolsa, si es que es de papel. Y por supuesto, bueno, una vez que se llega que se ha recolectado ya la semilla, esta debe ser procesada lo más rápido posible, ¿ya? Sobre todo si son frutos carnosos. Entonces, aquí, ¿cómo efectuamos el procesamiento? Depende mucho de la especie, depende mucho del tipo de fruto. Aquí, por ejemplo, esta es una drupa carnosa que corresponde a Keule. Esto es por un proyecto de conservación de situ, por si acaso, no es que estemos desmando a los pobres Keule. Eh, Aquí bueno, lo que se hace es pelar y pelar el fruto con cuchillo, con una herramienta que permita sacar el carozo de adentro. Eh, Aquí queda limpio ya, ¿ven? Esto ya se puede manejar, se debe sacar el resto que queda pegado de la pulpa para dejarlo más limpio, oreándolo un poco más. También, bueno, esto es muy común para especies de frutos secos como los notofagos, quillay y otras, en que se usan arneros para distintos calibres. Bueno, son bastante caros si uno quiere usar eso de laboratorio y tiene volúmenes pequeños de semilla, pero en este caso se pueden confeccionar con mallas que se pueden comprar en la ferretería. Eh, Pinzas también, si es que son cantidades pequeñas, pequeñitas de semilla, la separación de impurezas versus semillas se puede hacer a mano con esas pinzas. El oreado y secado de las semillas por día 15 días, bueno, eso es una medida estándar, ¿ah? Eso depende mucho de las condiciones de donde yo dejo la semilla. Aquí está, bueno, esta es una foto de INE también. Eh, entonces, es muy importante, y bueno, más adelante lo voy a comentar un poquito de en qué contenido de humedad relativa de equilibrio se deben dejar las semillas para poder almacenar. Pero en términos bien generales, la semilla es muy importante que la semilla pierda humedad antes de ser almacenada. Ya sea que pueda ser por un periodo más o menos breve de una temporada o ya periodos superiores, por supuesto, con mayor razón. Eh, y bueno, siempre, siempre, siempre
mantener etiquetada la semilla, ¿ya? Desde que yo recolecto hasta que ya están procesadas, limpias, secas y eventualmente almacenadas en frío, por ejemplo. Se debe contar con este registro, ¿ya? Aquí números asociados a un formulario, como o la ficha que yo les mostré. Y aquí, bueno, ya etiquetas del recolector. Eh, Aquí ya entramos en algo que me gusta mencionarlo, porque son errores que se cometen normalmente, ¿no? Entonces pueden ir en desmedro de la calidad de la semilla que yo recolecté. El primer error, y se lo he recalcado bastante, ya es recolectar frutos, semillas inmaduras o verdes. Ya, eso, la tentación es grande, ya, porque uno dice, pucha, estoy aquí, estoy lejos del lugar donde tengo que recolectar, de mi casa, entonces voy a aprovechar la ocasión, pero la verdad es que hay que evitarlo, ya. Esto, por supuesto, recolectar semillas en inmaduras induce latencia fisiológica de la semilla, el embrión no madura. Uno dice, no, yo he escuchado decir personas, no, pero pueden madurar en laboratorio. Pues, no, la verdad es que la maduración se produce en el árbol, o sea, la planta que está proporcionando la semilla. No, no, yo no la hago en forma artificial. Eh, entonces, la forma correcta de hacerlo es cosechar en plena madurez. Bueno, y si tuve la suerte de que fui y voy a tener que volver, si está la semilla, los frutos no han empezado la etapa de dispersión, voy a tener que volver, o sea, necesariamente. Utilizar bolsas o sacos plásticos, ¿ya? Esto es caso principalmente para semillas provenientes de frutos secos, ¿ya? Todos los frutos secos o las semillas originadas en frutos secos deben ser recolectadas y almacenadas, al menos en el transporte, en bolsas de papel, ¿ya? Si yo lo hago en bolsas plásticas o de nylon, lo que estoy haciendo es aumentar el metabolismo de la semilla, principalmente porque la semilla se encuentra en un espacio cerrado, normalmente yo lo voy a hacer un nudo a esa bolsa plástica, y en las temperaturas, estamos recolectando en verano, y más encima si lo meto en un vehículo y me olvido que el vehículo ya me pasé a almorzar por ahí a otro lugar y dejó todo, en realidad es un error bien común el ocupar bolsas plásticas para frutos secos. Se pueden ocupar para frutos carnosos, no hay problema, pero también por periodos breves y siempre que la bolsa vaya abierta. Dejar la semilla, lo que les hablaba, dejar la semilla en vehículos cerrados, se produce un golpe de calor, puede llegar perfectamente a 50 grados dentro del vehículo, y eso ya provoca la muerte de la semilla, y después me empiezo a preguntar por qué ocurrió tan baja germinación en ese lote de semilla. Bueno, esa es la razón. No evaluar preliminarmente la semilla. Como les dije, la importancia de efectuar la prueba de corte para determinar viabilidad física en terreno antes de recolectar. ¿Ya? Es muy importante. Recolectar semillas una vez ocurrida la máxima dispersión. Ahí el riesgo que ocurre es que yo estoy capturando las últimas semillas que quedaron en los frutos, pero con seguridad esas semillas son las de peor calidad. ¿Ya? La mejor semilla empieza a dispersarse al comienzo y bueno, y de ahí hasta que pueden ser un periodo de 3 semanas, particularmente para el motofago. Pero ya llegar al conchito que queda es una mala práctica, no se debe hacer. Entonces, por eso que hay que conocer mucho la fenología de la planta que es de interés. Ya documentar un poquito, están los libros de la Paulina Riedemann, de Adriana Hoffman, que hablan mucho de esto, sobre todo el de Paulina. Hacen referencia también al momento de madurez de algunas especies, no de todas, eh, o cuando fructifican al menos. Recolectar semillas en exceso también es un error común porque, bueno, si no estoy preparado para sembrar todo lo que recolecté o no, o tengo capacidad para almacenar también, a no ser que, bueno, que yo pueda convidar a un amigo, no sé. Pero recolectar semillas en exceso también tiende a ser una mala práctica, y sobre todo también cuando se diezma un poco en el caso de especies que están en categorías de conservación. O sea, en general se habla de un 20% a 30% a recolectar de la semilla disponible en una población.
Ahora, eso puede ser muy discutible, ¿eh? Porque depende mucho de qué especie estamos hablando y en qué categoría se encuentra, ¿ya? Y además en qué condición se encuentra, porque a veces si yo voy a una plaza y encuentro un raulí, bueno, es muy probable que las semillas que produzca ese árbol generalmente no van a germinar jamás, porque caen en el piso y ahí pasa, bueno, hay pasto, qué sé yo. Y el otro error, por supuesto, que también he hecho hincapié, es no tener trazabilidad en mis semillas. Ya recolectar las semillitas así en el bolsillo no es una buena práctica. Entonces se debe recolectar la mayor cantidad, o registrar, mejor dicho, la mayor cantidad de información, porque aumenta el valor de la semilla. Ya, acá estamos terminando ya casi, pero faltan las fotos. Bueno, algunas tablas, no me voy a referir a todas, pero eh, hablan de las especies principales del bosque nativo del templado en la zona sur, algunas también zona central, esclerófilo, básicamente. Eh, te- eh, Época de recolección, los indicadores de madurez, por supuesto, para cada una de las especies. Lo vamos a ver en algunas fotos más adelante. La prueba de corte, si es necesaria o no. Eh, yo diría que en general siempre hay que hacer una prueba de corte, aunque sea mínima. Por ejemplo, aquí yo en Ulmo puse no, pero la verdad es que si es un año de mala producción, es más conveniente hacerlo. Aunque sea partir algunos frutos, yo sé que es difícil, pero se pueden ver el tamaño de la semilla. Bueno, el tamaño del fruto, primero que todo, es un indicador. El tamaño de la semilla también es un indicador. Semillas muy pequeñas en general tienen mala germinación en vivero, en producción de plantas. ¿Desde dónde, cuál es la técnica principal para recolectar esas semillas de esa especie y cuál es la técnica de limpieza? Lo vamos a ver más en las fotos, yo creo. Es más explícito. Bueno, aquí también otro grupo de especies, semillas grandes, los mañíos, alerce, lo mismo. Eh, Avellanos, que son semillas muy grandes, así que son de fácil recolección, como estamos con la hora. Y aquí algunas especies, como les decía, para los amigos de la zona del esclerófilo, para que no se enojen, también. Eh, Ahora la época de recolección varía también dependiendo de la latitud, eso hay que tenerlo en cuenta. En la zona de distribución más norte de alguna especie, es muy probable que esas semillas maduren antes que en la zona de distribución al sur, sobre todo si son especies que tienen amplias distribuciones, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El indicador de madurez generalmente varía mucho dependiendo de la especie. Eh, ya, aquí entramos a eh, un, un punto bien importante, que no se me va perdón, la- hay molesta un poco la barrita del zoom que baja cada cierto rato. Voy a dejar tranquilo el mouse. No sé por qué está pegado ahora. Pero bueno, aquí estamos hablando de almacenamiento, ¿ya? Almacenamiento lo podemos definir principalmente para semillas ortodoxas, es decir, semillas que se pueden almacenar. Eh, en, en- en el punto opuesto están las semillas recalcitrantes, que son las semillas que ya les mencionaba, que son muy grandes, con vistáceas o que tienen testas muy delgadas, que en general las condiciones de almacenamiento son de muy corto plazo, ¿ya? Entonces aquí, bueno, pensando en producción de planta, habiendo hecho la recolección con trazabilidad, habiendo procesado adecuadamente mi semilla, tengo que necesariamente almacenarla, ¿ya? Para preservar su viabilidad y longevidad. En este caso, a periodos breves y, digamos, de corto plazo y mediano plazo, bueno, se recomienda usar bolsas de nylon o de plástico, de polietileno de 150 micrones de espesor. Cuesta encontrarlas, pero las venden, ¿ya? Pero hay que preguntar. Eh, y aquí basta con hacer, si uno procesó bien estas semillas, las abrió bastante tiempo, 2 semanas, ojalá pueda tener las condiciones para evaluar la humedad de la semilla y la humedad de equilibrio, relativa de equilibrio, que los voy a mostrar más adelante. Bueno, puedo perfectamente almacenarla en un refrigerador doméstico. De hecho, es uno de los refrigeradores que tenemos en Insular, en Vivero de los Ríos.
Esta es la bolsa más adecuada. Ya las bolsas más delgadas, en realidad, bueno, nosotros a veces usamos doble bolsa de la corriente, pero en realidad porque son permeables igual los gases y a la humedad. Entonces lo mejor es emplear una bolsa gruesa de 150 micrones. Generalmente creo que vienen de 120, pero hay que encontrar esta. Pero hay otra solución más alternativa y mejor, por supuesto, que es esta bolsita. Está más orientada a la conservación ex situ de semillas, es decir, ya por largo plazo, superior a 5 o 7 años, es una bolsa de tipo trilaminar. Ahí lo voy a explicar. Bueno, ya, y aquí entramos ya en la conservación con otros objetivos. Yo puedo recolectar semillas, pero bajo un programa, establecer un programa de recolección con un objetivo específico para algunas especies, principalmente endémicas o amenazadas. Y en este caso, las condiciones de almacenamiento son vitales para que la semilla se mantenga viva, maximizando la longevidad. Bueno, el envase de almacenamiento es muy importante, ¿ya? Y como les digo, en este caso se usa una bolsa trilaminada que es compuesta de una lámina PET, que es el plástico de las botellas que se usa, que es reciclable, una capa de aluminio y una capa de polietileno. Y eso hace ya prácticamente infranqueable la membrana y no entra gas, no entra aire, ni humedad, ni nada, ni pierde humedad tampoco, por supuesto. Esto es lo que usa el Banco Base de Semillas INIA, bueno, y otros bancos también, en Itihuasi, en Vicuña, ¿ya? Entonces, la hermeticidad ante la humedad es muy importante. Eh, que sea protegido de la luz también. O sea, aquí no debe entrar luz. La, la semilla debe estar protegida totalmente. Y que las condiciones de almacenamiento de estas bolsas con semillas tengan una baja temperatura y humedad. En este caso, se está hablando de menos 18 grados Celsius más o menos en esta cámara del banco, ya, lo cual es apropiado para este objetivo. Y aquí un tema totalmente relevante, como les mencionaba, es el secado de la semilla. No solamente para la conservación in situ, sino también para la conservación a corto y mediano plazo. Es muy importante. Es tan importante como el mantenimiento de estas semillas en condiciones de frío a 4 grados. Es mucho más importante la condición de humedad de la semilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, se reduce la actividad metabólica, se reducen los riesgos de contaminación por microorganismos. Las semillas siempre tienen hongos endémicos adosados a sus paredes, ¿ya? Y esos hongos puede que no compliquen, pero pueden venir otros hongos malignos que puedan afectar la semilla si es que esta no se encuentra realmente seca, porque las esporas mueren finalmente. Bueno, el secado también la hace apta para almacenarla en frío y, por supuesto, esto es muy importante en un programa de conservación ex situ, que es que maximice la longevidad, es decir, el periodo en que la semilla se puede encontrar viva. Y ojalá sea una especie endémica y amenazada, categorías más o menos críticas, bueno, que pueda ser por el máximo periodo de tiempo. Y aquí importante mencionar el concepto de humedad relativa de equilibrio, que es la humedad del ambiente donde se encuentra la semilla, en la cual ésta no gana ni pierde humedad, no gana ni pierde agua. ¿Ya? Eso se logra desecando la semilla adecuadamente en cajas con, bueno, generalmente con sílica gel. Anita Sandoval del Banco Base de Semillas de INEA también nos explicaba que se pueden usar otras alternativas, como el arroz, que funciona perfectamente, en cajas que esas plásticas, con un sello que se puede, y eso funciona de maravilla. Pero este concepto es muy importante, la humedad relativa de equilibrio. Ya, estamos, les quería recomendar bibliografía. Bueno, tengo aquí todos los libritos o folletos. Esta bibliografía es bien, está disponible, la mayoría está disponible en la página web, o sea, en páginas web, en sitios de FAO, el Centro de Semillas Forestales de ANIDA. Aquí está la información, la pueden imprimir, es súper bueno, es bien interesante de leer, es un poco antigua, pero totalmente válida para estos tiempos. El libro de don Claudio Donoso, de 2006, aquí está, que es como la Biblia en todos estos temas eh, de, de recolección de semillas y producción de plantas también. Es bien técnico,
tiene un estilo bien técnico y científico, pero es muy bueno. Y antecedentes fenológicos de las especies de leñosas, aquí está. No sé si este lo encuentran en la página web, pero es muy bueno. Este es un papiro del año 78, pero también es muy interesante. Tiene mucha información, sobre todo el número de semillas por kilo, que es bien relevante, y las épocas de recolección, sobre todo para especies de la zona centro, esclerófilo, ahí está en la Biblia. Y por último, este librito que también es muy interesante, que salió en 2014, de línea. Este sí se encuentra en la web, creo que en la web de INE directamente. Es muy bueno, en un formato pequeño, se puede llevar a terreno, es muy interesante de leer, hay mucho dato importante. Así que, por información, y como les mencionaba, bueno, guías de reconocimiento de especies, están las de Paulina Riedemann, están los de Adriana Hoffman, y también, bueno, Bosque Chileno edita libros a cada rato, también está esa información disponible, ¿eh? A pesar de que yo prefiero siempre los libros más antiguos y en papel. Eh, ¿Cómo estamos con el tiempo, Íñigo? Porque ahora viene un set de fotografías y no sé si hablar rápido o puedo ir más lento. Alberto, soy la Alejandra. Yo ¿Sí? creo que aún hay un Hola, tiempo Alejandro. más, pero también hay varias preguntas que se han ido juntando, entonces no sé por ahí priorizar. Ya, ya. Voy a ir rapidito, sí. Aquí Súper. esto ilustra muy bien las fotos, aquí ilustran muy bien algunas cosas bueno, que quería mencionar, que he mencionado ya. Bueno, aquí las diferencias básicas entre las semillas de notofago, los tres principales quizás, el roble, raúl y coihue. El coihue es mucho más pequeño. No funciona, ahí sí, ya. Esto, Raúl, como les hablaba, esta foto del año 95, aquí se disponía una malla. Normalmente estas semillas de notofago se recolectan, bueno, aquí se subió una persona, pero ya se ha pensado con leyes laborales y todo, no puede subir más de 2 metros, qué sé yo. Lo que se hace son pértigas que se usan y se les pone un gancho en la punta para agitar las ramas. Y bueno, llegando al momento óptimo, se puede recolectar semillas. Y ese momento óptimo, en el caso del notofago, en el caso de Raúl, puede durar 2 hasta 3 semanas, más o menos, ¿ya? Entonces tengo una ventana amplia, pero hay otras que la verdad es que caen muy rápido. Por ejemplo, Radal. En Radal viene un puelche y se lleva toda la semilla en un rato. O sea, no hay caso. Y ahí en 2 días puede estar todo en el piso, así ya no tienes nada que hacer. Bueno, aquí una imagen, es bastante antigua la foto, pero es un fruto inmaduro, en que yo siempre recomiendo no recolectar por todo lo que les he dicho, pero que sí se puede evaluar. Se puede evaluar en ese estado fenológico. El fruto no está maduro, quizá le falte un mes, pero se puede evaluar la calidad de la semilla sacando las muestras, haciendo la prueba corta. Aquí roble, bueno, es una nuez muy similar al raulí, pero no es tan pelúa. Aquí ya semilla recolectada, como se fijan, viene con mucha basura, por lo tanto es muy importante también el manejo que se hace en laboratorio. Esto es normal, aquí salen arañas, vienen de todo, insectos, etcétera. Coihue también, y aquí se ve una manzanita, ojo, porque muchas personas piensan que esa manzanita es el fruto, y la verdad es que el fruto es este, muy chiquitito. Y a veces una galla que se produce en la planta. Aquí estamos recolectando el año 95, cuando yo estaba en la universidad trabajando. Coihue, aquí la cantidad era increíble, si era apoteósico la cantidad de semilla que había, y en muchos individuos, no ahora que uno encuentra uno que otro. Bueno, el caso del ulmo, aquí hay que tener en consideración que la flor que se ve entre diciembre y marzo no es la flor que produce el fruto de la misma temporada. Esta flor va a producir un fruto y semillas en el año siguiente, ¿ya? Porque tiene un ciclo de 2 años. Este fruto que estamos viendo acá, que todavía le falta un poquito, por supuesto, es un fruto que se originó con las semillas, perdón, con las flores del año anterior. Entonces, este es el que nosotros esperamos que madure ahora en esta temporada, no esta, sino que esa va a ser para el próximo año. Bueno, aquí hay una fotito ya. Este fruto, se fijan que tiene un tono verde amarillento, ya eso es como un buen indicador, y de hecho hay algunos que están ahí en la orilla, se ve uno que está más café, y un buen indicador para tomar la semilla. Aquí la forma de hacerlo es tomarlo ahora, porque si empieza a abrirse, perdón, si se empieza a abrir,
viene un puelche o viene unos días con mucho calor, el fruto se abre completamente, ya las semillas dispersan y queda el conchito que yo les digo que siempre es ya lo que botó la ola. Entonces, en este caso, en particular, el ulmo, hay que tomarlo así, tal cual, en este momento. Y esto se hace a mano, no cortando ramas ni dañando el árbol, por supuesto. Aquí ya este es un fruto ya que ya dispersó, ya, ya entregó la semilla, ya no hay nada que hacer ahí. Laurel, este es un receptáculo que se empieza a fracturar, así longitudinalmente, y también este es el momento de tomarlo, no esperar a esto, ¿ya? Aquí ya hay dispersión de semilla, y ya hubo, seguramente, y si viene como les digo, un viento cálido, un día de calor, esto se dispersa. Aquí es el momento también. El fruto se pone de un color verde amarillento, es el momento para tomarlo. Aquí solamente una foto para mostrar la variabilidad, el tamaño, el vilano, qué sé yo, del laurel. Y aquí esta es una prueba de corte que hacemos, no es tan relevante, pero conviene hacerla, es muy fácil, se corta el fruto transversalmente, y esto es lo que se aprecia, y se ven en el endosperma de la semilla. El maitén, bueno, obviamente, esta es la coloración de madurez plena, fruto de color rojo, que es atractivo para los pájaros. Notro, eh, fruto semiabierto, cuando se empieza a ver la sutura ventral del folículo, y aquí se aprecia un poquito, se ve como un cambio de color ahí, eso ya también es un indicador que se puede tomar. Este fruto, por ejemplo, yo no lo tomaría, pero sí estos que están medio amarillos, y estos con mayor razón. Aquí ya también se fijan que ya el folículo está desprovisto de la mayoría de las semillas, solamente quedan algunas en los extremos. Aquí ya partieron las semillas hace rato, entonces también es un momento tardío. Esta es la semilla de notro ya, esta foto pertenece al notro, me parece. Esta es una semilla de notro ya despalada, o sea, se le sacó el ala para siempre, no es necesario, pero sí se hace regularmente. Frutos de canelo maduro, bueno, aquí este fruto permanece, este color permanece en gran parte de la temporada en el canelo, cuando ya está del tamaño apropiado, pero la forma de saber si está maduro es tomando las frutitos, las bayas, y si se desprenden fácilmente es que están en su punto. Y si es que hay en el piso también. Aquí solamente para mostrar un poco los distintos estados fenológicos del canelo. Esta es la semilla limpia de canelo, que es muy chiquitita, de unos 3 milímetros más o menos. El arrayán, bueno, se ve un poco azul, pero yo creo que es efecto de la luz, pero es arrayán. La diferencia entre las tres especies principales, bueno, por lo menos acá en el sur de Mirtácea, o lo que nosotros producimos en el vivero, melí, luma, y aquí yendo de esta semilla de melí es muy dura, aquí ya medianamente dura, y ya está muy blandita esta semilla de arrayán que se encuentra. Como les digo, estas son especies, les dije, son recalcitrantes, entonces no se almacenan por periodo mediano ni prolongado. Aquí, bueno, otro tipo de fruto, que es el mañudo de hoja larga, el Eucarpus salignus, en que presentan un arilo que lo hace atractivo para la dispersión por pájaros, pero no olvidar que el fruto y semillas se encuentran en la punta, ¿ya? Estas son, aquí hay unas dobles también incluso. Y este color también, esta es una especie que madura a fines de enero, principios de febrero más o menos. Ahí están recolectando, no sé si se aprecian, no se aprecian mucho los puntitos rojos, pero había bastante en ese lugar. Mañío macho también lo mismo, ya aquí la dispersión por gravedad y del piso, yo saqué la foto, perdón. Maitén, y aquí tendimos una malla en el piso y las frutas estaban de color rojo, aquí agitamos las ramas con una pértiga y quedan los frutitos en la malla. Esta era la foto que estaba buscando. Aquí también lo mismo, esta es una Podocaraspácea, también tiene un arilo, no es de un color tan vistoso como la maño de hoja larga, pero también este es este es el arilo y este es el fruto. Aquí, bueno, molle, una baya también, Wingán, aquí mucha producción de frutos. Litre, muy distintivo el color del fruto. Guayacán, una rareza en la flora chilena también. mm, Difícil, un poquito difícil propagarlo, pero ya lo encontramos en la mano, parece.
Eh, y aquí, bueno, ya esta es la última foto, también esto, una cactácea, copiapoa, donde se ve el fruto maduro y con la semillita adentro. Y bueno, tiene una larva ahí. Y también las hormigas ya andan trabajando por otro lado, buscando semillas. Eso es todo. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Alberto. Lo que yo propongo ahora, Alberto, hay varias preguntas y Ujú. para alcanzar a responder la mayor cantidad, iría una respuesta súper puntual, si te parece, yo te las voy leyendo y si tú quieres vamos comentando. Ya. ¿Te parece? Sí. Constanza pregunta en un principio, ¿cuál es la semilla más grande de frutos nativos, de especies nativas? Buena pregunta, pero ayer justamente estábamos hablando de eso. Yo pienso que es la del el belloto del norte. Y en contraposición, las más pequeñas, yo creo que son las de las orquídeas, que deben tener millones de semillas por kilo. Las de calceolarias también son pequeñas, sí, santos también, pero calceolarias son más pequeñas, pero las de orquídeas son las más pequeñas, sin duda. Súper, ahí tenemos las dos. La segunda pregunta, dicen las especies de lomatia, por ejemplo, el fuinque, el avellanillo y radal, ¿producen semillas todos los años? Es que eso, como les comentaba, aquí no hay que hablar de ciclos de producción de plantas. Las plantas, lo que les mencionaba, las plantas producen semillas cuando están en condiciones confortables. ¿Por qué? Porque requieren eh, agua, nutrientes disponibles para hacerlo, porque el gasto energético es muy alto. Entonces, eh, no producen todos los años. No producen todos los años. La planta va a producirlo cuando quiere. Y aquí no hablamos de ciclo. Hay personas que dicen ciclo de 2 años, de 3 años, pero la verdad es que los producen cuando están en condiciones confortables de humedad, de disposición de nutrientes, están en suelo profundo. Eso. Súper. O Esta es pueden una, variar los niveles de producción también. perfecto. Esta es una pregunta pensando en la experiencia que hemos tenido nosotros en Insular. Si hay veces que hemos almacenado semillas de mirtáceas a la espera de ensayos durante 2 o 3 meses. Si es así, ¿qué métodos les ha funcionado bien? Mira, como es, claro, es recalcitrante, pero no tiene ningún inconveniente que se almacenen 2 o 3 meses. De hecho, eh, hay Melí, nosotros recolectamos fines de enero, si no me equivoco, y no tiene ningún problema en esperar 2 o 3 meses para que se siembren en otoño, porque corresponde hacer una siembra de otoño con esas especies. Y no, funciona bien. O sea, y la forma de hacerlo es, bueno, orearlas bien, después meterla a una bolsa de nylon o con la gruesa, como les mencioné, y al refrigerador, después se sacan al momento de hacer la siembra, ¿no? Nada más. Pero la semilla tiene que estar oreada, limpia y oreada, por supuesto, para hacer eso. Perfecto. Respecto a la colecta responsable, consideramos en Insular, o sea, considerando que algunas de las poblaciones también deben mantenerse en el tiempo, ¿cómo, o sea, cómo se aborda el tema del porcentaje, cuántas semillas es lo responsable Claro, de recolectar? sí, esa pregunta yo sabía que me la iban a hacer. Normalmente se habla del 20 a 30%, pero depende mucho, ese porcentaje depende mucho de la especie, de la categoría de la especie y de amenaza de la especie y de las condiciones del rodal. O sea, si es un único árbol que hay y en ese lugar yo no puedo pretender tomar toda la semilla, o sea, sería un despropósito. Entonces siempre se habla, es muy variable y es variable también por el hecho de que las plantas están sufriendo estrés hídrico en estos veranos secos y primaveras también secas y cálidas. Entonces tampoco es tan despropósito hacer una recolección un poquito más masiva pensando que esas plantas quizás no van a tener ningún futuro cuando esas semillas traten de germinar en el piso, posiblemente van a morir. Pero caso a caso hay que analizarlo, no es una respuesta genérica para todas las especies o para todo el bosque. Súper. Vamos a ir con dos preguntas más. Una es, ¿la prueba de viabilidad de semillas de 24 a 48 horas en remojo en agua es aplicable para la mayoría de las especies? Eh, ya, es que, a ver, la viabilidad se puede evaluar con la prueba de flotación, sobre todo para semillas grandes. Ya, si la semilla, por ejemplo, el dengue, olivillo, o bellotos incluso, si yo los pongo en un tiesto grande con agua, si se hunde, es una semilla físicamente viable.
¿ya? Pero yo creo que se está confundiendo un poquito con la pregunta, porque otra cosa es el remojo tendiente a, a hacer la germinación de la semilla. Y eso se puede usar un remojo, pero en agua, prolongado. No recuerdo que el último que preguntó, pero ya ese es un tratamiento pregerminativo. ¿Ya? Y ahí se maximiza la germinación supuestamente con un remojo adecuado, que pueden ser desde 24 horas hasta 72, incluso más. El agua es mágica, ¿eh? Para hacer todo este tipo de tratamientos pregerminativos. Súper. Y yo creo que es la última para ir cerrando, que se repitió un par de veces. ¿Ya? El almacenamiento en envases tipo de arcilla, vasijas. ¿Es recomendable? Mm, Mira, no lo sé, nunca lo había escuchado, pero tengo la impresión de que no. Ahora sí, tengo que mencionar que antes, estoy hablando de los años 70, 80, era bien común y está escrito en muchos documentos técnicos, sobre todo los documentos técnicos de producción de plantas de CONAF, que se usaban hoyos de almacenamiento en el piso del bosque y ahí se metían los sacos con semillas en la arpillera y se mantenían ahí tapados, se tapaban después y se mantenían. Yo pienso que podría funcionar como método alternativo, o sea, pero, pero igual no creo que sean, no estamos hablando de almacenamiento por tiempo prolongado, en cualquier caso, o sea, tiene que ser por tiempo breve, un año quizás, no sé, pero habría que evaluarlo, o sea, habría que evaluar qué resultado tiene las semillas cuando germinen, hacer un pequeño ensayo. Súper. Agradecemos mucho la presentación, Alberto. Para los que quedamos acá, algunos datos. Por ejemplo, hoy día vamos a subir una guía de recolección que desarrollamos en conjunto con Alberto de parte de Insular. La vamos a estar mostrando en nuestro Instagram, ahí para que nos sigan, LinkedIn también. Y la última, esta grabación se la vamos a enviar al correo de todas las personas que participaron acá, los que dejaron escrito. La vamos a subir a YouTube y va a quedar subido. Así que eso, queremos agradecer mucho a todos los que participaron. Las preguntas, nos hubiera encantado contestar todas. Y muchas gracias por su tiempo y Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias.